mal está en mí. Oremos. Padre, te damos honra y gloria. Señor, a través del apóstol Pablo damos cuenta de nosotros, los seres humanos, nuestra condición. Pero también hallamos una ley de la condición espiritual que también hallamos en nosotros, los que hemos recibido tu palabra. Oh Dios Altísimo, damos cuenta de que la grandeza que usted ha dejado, y vemos a través del espejo de tu palabra nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Perdónanos, oh Dios, por nuestras faltas, porque a veces damos placer a esta carne. Pero nuestro espíritu desea hacer el bien. Pero hallamos la segunda ley, Señor, que es de la carne, que no se sujeta a tu voluntad. Necesitamos, Señor, que tu palabra llegue a nuestra vida y que podamos ver, Señor, nuestros defectos delante de ti a través de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Aquí la semana pasada hablamos sobre que nosotros tenemos un cuerpo que es tan pecaminoso y el cuerpo que tenemos, hermano, es tan malo. Entonces aquí el apóstol Pablo, a través del 18 en adelante, nos hace ver dos condiciones del creyente. El incrédulo nada más tiene una condición. Ahora nosotros los que hemos creído tenemos dos condiciones. Porque la ley, la Biblia, a través del libro de Romanos, vimos que la ley es santa, es espiritual. Ahora, la ley del pecado que mora en nosotros, el que no tiene a Cristo, nada más tiene una condición que se complace en su pecado. A cambio nosotros tenemos dos condiciones porque ya el Espíritu mora en nosotros y nos hace ver la condición de la carne. La condición de la carne, los placeres que la carne quiere, hermano, eso es lo que hacemos. Por eso el apóstol Pablo empieza aquí en el verso 18, que nos habla de que yo sé que en mí, esto es en mi carne. ¿Quién mora en la carne? No mora el bien. No mora el bien en nuestra carne. Entonces vamos a ver la condición del espíritu, es que el espíritu tiene un deseo de hacer el bien. Entonces nosotros vamos a ver cómo podemos manejar esas dos condiciones. Y vamos a terminar de todo lo que podemos ver es que la obra de la carne y la obra del espíritu, cada uno tiene su propia obra. ¿Y cuál es lo que beneficia a nosotros? La única residencia del pecado en la vida de un creyente, hermano, es en su carne. Amén. Es la única. Hoy en día, los que hemos recibido, los que hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo Jesús, la residencia que todavía está, el pecado es en nuestra carne. Antes de recibir a Jesucristo, ¿sabes dónde está la residencia del pecado? En nuestro corazón. Amén. Por eso el libro de Ezequiel nos dice de que Dios nos puede quitar el corazón de piedra y pone un corazón de carne, y ese corazón de carne pone su espíritu, y a través de su espíritu nosotros podemos sujetarnos a la obediencia hacia Dios. Pero cuando nosotros, la gente que no tiene a Cristo, la residencia del pecado está en su corazón. Por eso Jesús dice que todo lo que abre la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. Entonces por eso es necesaria la aceptación de Jesucristo, no en nuestra mente. Mucha gente han aceptado a Cristo en su mente. Amén. Ahora, pastor, ¿cómo es así que han aceptado a Jesucristo en su mente? Sí, porque conoce Biblia, usted entra en un debate, te recitan a veces hasta la memoria la palabra de Dios. Pero cuando usted ve el reflejo de su forma de vivir, no refleja lo que sabe. ¿Sí me entienden? Entonces está un diccionario en su mente, pero en su corazón. Entonces su corazón sigue morando el pecado.
Entonces, cuando entró Jesús en nuestra vida, empezó a sacar todo lo que es la residencia del pecado, porque hay una nueva persona, un nuevo que va a estar. Por eso Juan le dice de que el Hijo, el Espíritu y el Padre, nosotros vamos a estar en tu corazón. A cambio, ahora, pastor, entonces, ¿por qué dice usted que la única residencia del pecado en la vida que yo soy creyente es en mi carne? Hermano, porque todavía esta carne que tenemos todavía no es glorificada. Amén. Todavía no es glorificado. Y vimos la semana pasada que hay en nuestra carne. En nuestra carne hay enojo. Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Usted ya no se enoja. Hay enojo, hay ira, hay celos, hay envidia. Todo eso hay en nuestra carne. Pero pastor, entonces, ¿cómo voy a resolver? Hermano, es cuando uno siente, porque aquí, hermano, uno siente cuando se aira, ¿no es cierto? Uno siente cuando se enoja. Por eso dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Eso me hace la idea de que yo siento cuando estoy airado. Pero ahora si me deja yo gobernar por esa ira, ¿sabe qué es lo que trae? Problema. Porque a través de una ira me tropecé aquí con esto y lo voy a echar una patada a este mueble sin que ni lo va a sentir. Pero quise sacar mi ira con este mueble. Y no nada más eso, por la ira nosotros podemos decir un montón de maldiciones. Pero ¿eso dónde está? En nuestra carne. ¿Qué necesitamos? Cuando uno se aira, cuando uno se enoja, entonces uno va a Dios porque hay algo. Por eso nosotros ya tenemos dos condiciones. Cuando nosotros nos sujetamos de la condición del Espíritu, entonces reconocemos, Señor, estoy tan enojado, ayúdame, que no sale en mí este enojo. Solo usted puede aplacar la ira. Y la única persona que aplacó la ira de Dios hacia los pecadores es Jesucristo. Entonces la ayuda que usted y yo necesitamos es Jesucristo. Amén. La parte de su humanidad no ha sido redimida. Hermano, esta carne todavía no está redimida. Amén. Sea el mejor pastor, sea el mejor predicador, sea quien sea el mejor cristiano, entre comillas, su carne todavía no está redimida. Por eso cuando nosotros nos muramos, el espíritu, el alma se separa con el cuerpo. Amén. Y este cuerpo se va a la tumba. Pero cuando regrese el Señor, este cuerpo será transformado. Así lo dice la Biblia. No es un invento humano, hermano. Será transformado. Entonces, allí sí, ya mi cuerpo humano ya es redimido, porque ya es transformado y se une de nuevamente con mi espíritu, mi alma, regresa a su dueño, a vivir por la eternidad con Dios. Pero mientras que estoy aquí, hermano, sigue este cuerpo, es una residencia del pecado. La parte de nuestro ser actual en la cual todavía mora el pecado es la carne. Nuestra vieja condición humana que todavía no ha sido, ¿qué, hermano? Completamente, ¿qué? Transformada. Por eso la Biblia dice, transformados del pensamiento. Nuestro pensamiento puede ser transformado, amén. Nuestro corazón puede ser transformado. Pero mi ojo todavía no es transformado completamente. Porque a través de este ojo voy y lo conduce este cuerpo para pecar, ¿no es cierto? Porque todavía no. Pero también este ojo puede sujetarse si yo digo que es que no voy a dejar que este cuerpo, que todavía mora el pecado, me lleva, un ejemplo, para robar, para delinquir. Este pie no puedo agarrar esto porque no es mío, tiene un dueño, entonces lo dejo. Esta mano no lo voy a usar. Esta mano mora el pecado, anhela agarrar, pero no lo hago porque tengo que sujetar a lo que desea mi corazón. Por eso el apóstol Pablo, hermano, que aquí es muy importante de analizar todo el del verso 18, que no mora el bien. En la carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacer. Esto es muy importante que nosotros, ¿cuántos cristianos nosotros, cuántos hijos de Dios nosotros decimos, pastor o hermano, yo hice una promesa con Dios? Por eso a veces es malo prometerse. Nunca podemos prometer algo a Dios porque no cumplimos, jamás lo podemos cumplir. Prometí a Dios de que este año que viene, más cuando empiezan los años, este año que viene yo voy a servir al Señor. Todos estamos contentos, gloria a Dios, porque hay más que hermanos que van a servir a Dios. Eso fue un deseo de querer hacer el bien, ¿no es cierto? Pero ya cuando llega su carne, le dice, es que mira, tú te vienes tan cansado del trabajo, necesitas descanso, tu familia. Mira, vas a perder el partido de fútbol, vas a perder de que todos van a hacer el camping y tú estás ahí en tu iglesia. ¿Ve? ¿Qué está hablando? A veces, y ¿sabe qué es lo que cristiano dice? Es que Satanás está murmurando. No es Satanás, es tu carne, hermano. Es nuestra carne. Amén. Por eso Pablo nos hace aclarar, es nuestra condición de carne que empiece a decir eso. Entonces, ¿cómo se puede? Al final de la historia, no lo hacemos. Como dice el verso, la última párrafo del verso 18, no lo hacemos. Esta temporada voy a prometerme de leer la palabra de Dios. Y cuando llegas tu promesa, yo siempre digo, es más hermoso, hermano, de leer la palabra de Dios en la mañana. Si tú quieres un consejo, en la mañana es más mejor leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque apenas te levantas. Pero si tú dices, hay algunos que deciden, llegas en la tarde, ay, vengo cansado. Y si lo abres la Biblia y apenas lo lees, ya lo estás cabeceando. Qué triste, ¿verdad? Pastor, es que la Biblia como que a mí me da soy que es una bendición. No, hermano, si no entendiste nada, lo que tú lees no es bendición de Dios. Amén. ¿De acuerdo? Amén. No es bendición de Dios. ¿Sí? Es que ahora si tú leas, abras tu computadora, tu teléfono, leas cosas que tu carne desea. Déjame decirte, voy a pasar a esta página, voy a pasar a la otra, acabo de leer y al final de cuentas, pura basura esta carne quiso. Porque el bien que dice no mora en mí. Pero cuando leemos la palabra sí nos da sueño, pero cuando leemos basura en el teléfono o escuchando o viendo videos de doble sentido, nos carcajeamos, ¿no es cierto? Porque eso es lo que le encanta, ¿qué? A la carne. Le da placer a mi carne. Por eso el bien no mora en mí. Pero sí tengo deseo. Es muy importante, hermano. Todos tenemos deseo de superarlo. Pero eso no quiere decir que porque tuviste un deseo de superarlo es que te superas. No es cierto, hermano. Tú tienes que trabajar para superarlo. Pero como nomás tuviste en el deseo, pero no pudiste ahorrar, entonces ese deseo se quedó ahí. Y eso es lo que dice Pablo. Yo tengo un deseo de hacer el bien, pero al final no lo hago. No lo practico. Todo mundo, todo cristiano tiene el deseo de servir, pero al final no sirve. Tiene el deseo, hermano, de que yo quiero hacer algo, pero al final mi carne. ¿Qué es lo que mora en mi carne? La crítica. ¿No es cierto, hermano? Cuando yo dejo mi carne morar algo, el pecado, le voy a poner este ejemplo, hermano. Muy importante. Yo tengo un deseo de servir a Dios, ¿de acuerdo? Pero tengo un deseo. Pero ¿qué es lo que hace mi carne? Lo primero que hace mi carne es, lo viste que Pedro lleva muchos años y ni sirve. Así tiene. Entonces llega, mi carne empieza a trabajar en la crítica. Entonces ves a otro hermano, ni sirve.
ves a otro, me sirve. Entonces ya empieza a voltear todo, que nadie sirve, pero yo tengo un deseo de servir. Entonces empiezo a juzgar a todo el mundo, porque yo tuve un deseo de servir, pero ni sirvo. ¿Por qué? Porque al final esa crítica me detiene y decir, no, pues también no quiero yo servir, porque ni sirven los que llevan ahí, mucho menos voy a servir yo. ¿Qué es lo que funcionó aquí? Un pecado de crítica que mora en mi carne. Porque ese no es el deseo del Espíritu. Amén. Porque el que cree hacer la voluntad de Dios estaba tan presente en nuestro ser redimido. ¿No es cierto, hermano? De verdad, hermano, el creer, el hacer la voluntad de Dios está presente en nuestro ser. Pero hay un abismo de cumplirlo. Amén. Hay un abismo, por eso el apóstol sigue en el verso 19, dice, porque no hago el bien que quiero. ¿Sí? Por eso está en mí, al hacer la voluntad de Dios presente. Diga, ay Señor, este año no te serví nada, no hice nada. Pero este tiempo, Señor, no leí tu palabra, leí, cuando empecé nada más, oré y leí nada más por un mes, 2 meses o 3 meses. Y lo del resto, nada. Pero estuvo presente de hacer, porque leer y orar, leer la palabra y orar es hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Pero como estuvo tan presente y seguirá tan presente, pero como mi carne siempre llega, y por eso, como le digo, el apóstol empieza a decirnos en el verso 19, dice, porque no hago el bien que quiero. Y él mismo dice, sino el mal que no quiero, eso hago. Está presente el hacer el bien de corazón, pero a veces no está presente en nuestra vida. Todo lo que uno quiere hacer, la voluntad del hermano, a veces lo quiere hacer de corazón. Pero de nuevamente llega el tropiezo de la carne y a veces no está presente en la vida. Y eso es lo triste. El apóstol Pablo dice, porque el bien que deseo hacer, no lo hago. Hermano, ojalá que así como a mí me tocó todo lo que estamos viendo, le invito de corazón, no ve lo que el otro no haga. Ve lo que usted no está haciendo. Amén. Lo repito hermano. No ve lo que otro no haga. Ve lo que usted, o veo yo lo que yo no estoy haciendo. A eso sí, entonces sí, Señor, te pido. Es que yo estoy viendo lo que yo no estoy haciendo. Hermano, cuando hacemos eso, nos enfocamos en lo que nosotros no estamos haciendo. Y eso es lo que el hermano es un apóstol. Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Y diciendo él, porque el bien que deseo hacer, no lo hago. No está saliendo imagínate nosotros, los que apenas estamos creciendo, hermano, nuestro cuerpo, nuestra carne siempre desea. Por eso necesitamos al Señor. Mira cómo dice el apóstol Pablo a los filipenses acerca de lo que está hablando a los romanos. No que lo haya alcanzado ya. Y todos los que estamos aquí, hermano, no es que ya lo alcanzamos. Vamos a alcanzar el día que nosotros nos vamos de este mundo. ¿Amén? ¿Se acuerdan que le dije que esta carne, mientras que estamos en esta carne se enoja, se aira, celos, contienda, miente? Todo eso es lo que vimos la semana pasada. No ha alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, hermano. Y ese es lamentable lo que el mundo piensa. Piensan de que porque usted viene a una iglesia, el mundo piensa que usted es una persona perfecta. Hermano, aquí
Todos somos pecadores porque todavía vivimos en esta carne. Amén. Sí, todos vivimos en esta carne. Dice, perfecto, sino que prosigo. No soy perfecto, pero prosigo para mi perfección. Por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y el verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, ¿sabe cómo nos estancamos nosotros como hijos de Dios? A veces no lo soltamos nuestra carne. Amén. ¿Sí? Porque esta carne, lo que plació tanto en el pasado, sigue estando presente en nosotros. Y pues, si alguien puede decir lo contrario, está bien, hermano. Pero yo siempre que esta carne donde se plació en el pecado antes, sigue presente en mí. ¿Usted cree que yo siempre he dicho que fui un alcohólico? ¿Usted cree que si yo empezaría a agarrar uno hoy, otro mañana, y ahí poco a poco voy a agarrar dos, poco a poco voy a agarrar tres, poco a poco voy a agarrar cuatro, porque esta carne se empiece otra vez a sujetarse al alcohol? ¿No es cierto, hermano? ¿Por qué? Porque esta carne sabe cómo es estar alcoholizado. Por eso, pero acá me olvidándolo de atrás, porque hago una gran diferencia de lo que soy ahora y lo que era atrás. Entonces eso me empuja a seguir adelante, siguiendo, viendo de que mi vida de aquí no es, sino el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Si todo pecado se empieza con uno, hermano. Ya después dos, tres y después cae uno ya de una vez hundido. A medida que un creyente crece en la vida espiritual, será inevitable que tenga un odio incrementando hacia el pecado y un amor creciente por la justicia. Tiene que ser así, hermano. A medida que yo crezco espiritualmente, también crece el rechazo a pecar. Amén. A medida que yo crezco espiritualmente, esa misma medida voy creciendo de ver que el pecado es dañino, que el pecado contamina, que el pecado me hace daño. Antes, hermano, el pecado nosotros lo vemos normal. Como les dije hace rato, ver algo de doble sentido en aquel tiempo a ti te hace normal y te carcajeas y sacas tus chistes. Pero a través de que tú creces que ese no es correcto ante los ojos de Dios, ver o escuchar una conversación de doble sentido ofenda a la otra persona. No, mientras que no habla de la persona, ¿no es cierto? No ofenda. Pero cuando creces espiritualmente has de entender de que no ofendas a la persona, sino estás ofendiendo al Dios eterno. Entonces ya cuando crecí espiritualmente voy a dar cuenta, no, es que yo no ofendo a nadie aquí, pero sí ofendo al Dios eterno. Amén. Y así, hermano, también crece mi amor por la justicia. Y acuérdate de que no hay justo, nada más hay uno. Y nosotros fuimos justificados por aquel que fue justo, que es Cristo Jesús. Entonces, en otras palabras, va a crecer mi amor hacia el Señor Jesús, que es la única fuente de salvación y vida eterna. Entre más estoy enamorado de Jesús, rechazo más el pecado. ¿Por qué creen ustedes que que Dios lo reveló a Juan en los primeros capítulos de Apocalipsis de la iglesia de Éfeso? Cuando dice, regresa a tu primer amor.
porque se siguen reuniendo. ¿Cuántos de nosotros nos seguimos reuniendo, hermano? Estamos en la iglesia, pero nos hemos olvidado del primer amor que es Cristo Jesús, de la justicia, y damos de nuevamente esta carne empiece a hacer lo suyo. A medida que si se incrementa el deseo por la santidad, también lo hará la sensibilidad y la antipatía hacia el pecado. Y debe de ser así, hermano. Entre más crece mi deseo para la santidad, porque Dios dice de que sed santo porque yo soy santo. Y la Biblia dice, sin santidad nadie, ¿qué dice? Verá a Dios. Entonces, entre crece más mi deseo de santificarme en la palabra de Dios, pastor, ¿y cómo puedo yo ser santificado? Y Juan en el capítulo 17 dice, hermano, de que el Espíritu Santo os santificará. El Espíritu Santo os enseñará. El Espíritu Santo os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué me viene eso, hermano? Entonces, cuando yo quiero ser santificado, ¿en dónde voy a ir? En la palabra. Y Juan en el capítulo 15, verso 3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Sabe qué nos santifica, qué nos limpia? La palabra. Aquí no hay agua bendita, hermano. Esta no es agua bendita. Amén. Usted puede decir, no, pastor, yo voy a buscar a alguien que en un río, te vas a bañar físicamente, pero espiritualmente no necesitas. Necesitas primeramente a Jesús y ser limpiado por la palabra. Amén. Amén. Vamos a ver esto, hermano. Todos conocemos la historia de David. Y esta es lo saqué esto para hacernos entender de que todo ser humano, aún conforme al corazón de Dios, mientras que yo dejo que mi carne me domina, peco. Esta historia, hermano, sabemos que el rey Saúl no esperó al profeta y le dio el holocausto a Jehová, y Dios le dice, y aquí donde Dios habló, mas ahora tu reino no será duradera. Está hablando al rey Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme al corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. ¿Y quién fue ese conforme al corazón de Jehová? David. A David. A ver, lo trae eso para ver. David, conforme al corazón de Jehová. ¿Sabe qué pasó? ¿Y qué nos lo dice? En la confesión de David. Lo vimos uno en el 51, creo que la semana antepasada o la semana pasada. Pero mira cómo dice David aquí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, ¿qué es lo que él hizo? Mientras cayó, ¿qué cayó? ¿Qué no confesó? Su pecado. ¿Se acuerda del pecado más horroroso de David? El mismo profeta lo puede decir de que está en pecado. Él no confesó su pecado. Ahora, ¿qué es lo que vino a su vida después de que dice cayé? Se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije, ¿qué hizo David? Confesaré mi transgresión a Jehová,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero, ¿qué es lo que pasó antes? Le dio suelta. Vamos a ver cómo su carne lo dominó. La historia o la Biblia nos enseña de que su ojo miró más allá, que estaba bañando a una mujer y lo deseó. Le dio rienda suelta a su carne. Pero la fuente fue de los ojos. Ya conocemos la historia, lo mandó a su guardia que lo trajeran. Y ya después cuando la mujer le dice estoy embarazada, ¿qué lo hizo? Lo llamó a su marido para hacer, y de ahí fue homicidio. ¿Qué le dio cuenta? ¿Qué necesidad tenía David si tenía tantas mujeres en aquel tiempo? ¿Te das cuenta, hermano? Esta carne, entre más le damos placer, más placer quiere. Amén. Así es, hermano. Esta carne, entre más le da, por eso el apóstol Pablo dice de que en mi carne mora, ¿qué, hermano? El pecado, el mal, no hace bien. No, el bien, nadie mora aquí, hermano. Esta carne es egocéntrico. Con que todo te va mal a ti, esta carne se goza. ¿No es cierto? Entre más te va pésimo, esta carne se goza, se ríe, wow. Ahora yo soy más prosperado. Y empezamos a hacer la diferencia, mira. Y a veces entre cristianos, seguro tiene, mira cómo nosotros tergiversamos. Seguramente como el hermano no es tan prosperado como yo, seguro tiene un pecadito ocultado. Ya estamos insinuando algo que nosotros estamos sentenciando que tiene un pecadito. Y no vemos nosotros que pecador de lo que tenemos nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque la carne habla por nosotros mismos. Pero cuando nosotros nos vemos al Espíritu, nosotros lo que debemos de hacer es que, Señor, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, Señor, me siento gozoso porque usted perdonó mi pecado y no me culpa de mi iniquidad. Debería de ser, hermano, nuestra mente. ¿Amén? Ahora llega el verso 20-21 de Romanos, dice, y si hago lo que yo quiero, porque tiene un deseo de hacer algo de servir, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Antes, hermano, antes de que usted y yo venimos a la salvación de Cristo, nosotros no entendemos esta palabra. Si hago lo que yo quiero, eso hasta que nosotros vemos que ya no es el corazón que está haciendo, sino el pecado, sino lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces ya damos cuenta de que ya hay una diferencia, ya hay dos identidades en nosotros. Nuestro corazón siempre desea hacer el bien, porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, siempre empuja a hacer el bien. Pero nuestra carne, por eso el apóstol, ya no hago yo, sino ahora hago el pecado. Cuando yo dejo el pecado, está muerto ahí, y yo quiero revivir el pecado me lleva a hacer y practicar el pecado. Pastor, quiere decir que nada más está anestesiado el pecado en nosotros, en este cuerpo sí, amén, pero en nuestro corazón reina el Espíritu Santo. Entonces eso nos ayuda a no dejar que nuestro cuerpo siga haciendo de lo suyo. La presencia continua del mal en la vida de un creyente es tan universal, hermano. No hay ninguno que puede salvarse ahí. El pecado batalla contra todo el bien que el creyente desea hacer. ¿Por qué yo le puse desea? Porque no lo cumplimos, hermano. Amén. No lo cumplimos. ¿Cuánto nosotros deseamos, hermano, deseamos de corazón como creyente un buen pensamiento?
Nadie puede decir que no, pastor, yo deseo los malos pensamientos. No, cuando ya somos, antes cuando no éramos cristianos, sí decíamos, siempre deseamos un buen pensamiento. Siempre deseamos de una buena intención de hacer el bien. Todo un buen motivo. Todos nosotros queremos servir, hacer un buen motivo, pero está en un deseo. Todo buena palabra, no, yo quiero cambiar mi vocabulario, deseo de cambiar. Y todo buena obra. Pero a veces, hermano, todo eso queda en un deseo. ¿Por qué? Porque el pecado batalla con hacer el bien. El pecado nos dice, no es bueno hacer. El pecado nos mata, nos roba nuestro pensar. ¿Sabe qué, hermano? Eso es muy importante también, hermano. El Señor advirtió a Caín cuando se enojó porque el sacrificio de Abel fue aceptado y el suyo no. Sí, años que yo llevo predicando el Evangelio, he leído esta historia, pero no me he entretenido que antes de que Caín se sale su enojo o para poner en obra su enojo, Dios todavía lo advirtió. Y es a mí impresionante para mí al ver esto, hermano. Dios lo advirtió a Caín antes de que, dice, el pecado estaba a la puerta. Y con esto, tanto usted y yo, si nos descuidamos, nos enseñoramos del pecado que está a la puerta. Amén. Hermano, el pecado está tan a la puerta. Si nos descuidamos, nos vamos a señorar del pecado. El pecado sigue estando en la puerta, incluso en la vida de los creyentes, con el fin de llevarlas a los creyentes a la desobediencia a Dios. Dios le advirtió a Abel, antes de hacer lo que tenía que hacer, Dios, mira, el pecado ya está a tu puerta. Porque se enojó, ¿verdad? Que no fue recibido. Y así dice, en Génesis 4:5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín con gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Hermano, voy a pararme. Yo siempre he dicho, nosotros los morenitos, cuando estamos enojados, ¿cómo nos vemos? Más moreno. El blanco, cuando se enoja, se ve, hermano, cuando su semblante esto viene, pero bravo, porque el rojo viene, hermano. Salta en su camino porque él viene bravo. Y Dios así lo vio a Caín cuando no fue recibido, se cayó su semblante. Por eso hay algunos de que quítese en el camino, porque no. Por ejemplo, las esposas cuando ven a sus esposos, vienen así como que su semblante está caído, mejor hasta le dijo a los hijos, cállese porque papá viene molesto, así que no quiero que después van a ser bien fregados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vimos el semblante, ¿no es cierto? Y Dios lo vio el semblante de Caín. Ahora le advirtió. Ahora sí entendemos por qué Pablo dice que airaos, pero no pequéis. Ok, estás enojado, estás molesto, pero Dios te advierte, ok, está bien, pero mejor cállate, vete, desahógate. Por eso en la consejería matrimonial siempre dice, mira, si tú sientes que estás molesto, mejor sálgate de tu casa, vete, respira allá afuera. Baja tu ira y vas a resolver bien las cosas. Pero si con ira, que vienes así, como morenito, como bien rojo por el enojo que traes, lo vas a empeorar y vas a decir algo que después. ¿Y qué sucedió? Y damos cuenta de lo que dice el Señor. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no
hicieras bien. Ahí viene la advertencia de Jehová. Porque ya sabe Dios de qué trae Caín en su corazón. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y te enseñorearás de él. Ya lo advirtió, el pecado está a la puerta, de ti está el deseo, pero si tú te dejas, te vas a enseñorear de él. No es lo mismo que hace con nosotros, hermano. A veces, porque nosotros hemos dejado a Cristo afuera, nos advierte Dios de que es lo que estás pensando, es pecado. No solo una vez, pero es pecado. No es que nada más una vez, no es que no es que nada más una vez, es pecado y es ofensa y es desobediente. Y conocemos la historia de Caín. ¿Qué hizo? Lo invitó a su hermano de ir al campo y lo mató. Pero el pecado estuvo a la puerta y él le dio rienda suelta al pecado. ¿De dónde vino? En su carne. Hermano, el pecado que mora en nosotros, en nuestra carne, si tú te dejas enseñorear por el pecado, lo vas a hacer. Nadie te va a detener. Por eso el apóstol Pablo nos dice, muy importante lo que él nos dice aquí en Romanos, de que el bien no mora en nuestra carne. Nadie que nuestra carne desee bien. En nuestra carne siempre desea el mal, y lo que él desea es que sea destruido nuestro alma y desobediencia a nuestro Dios. Ahora, pastor, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Debemos sujetarnos. Si usted de verdad ha creído en Cristo Jesús, usted cuando siente que quiere pecarse, auxilio tenemos. Es el Señor. Amén. Amén. Yo cuando siento, hermano, que deseo pecarme, no te voy a confesar cuál es mi deseo pecador, pero cuando deseo pecarme, ¿sabe quién a dónde voy? Señor, tengo un deseo de pecar. Mi carne, Señor, quiere esto. Pero la única forma que usted lo puede hacer es frenarlo como frenas el caballo. Y esto lo dice en Santiago, hermano, que nosotros debemos de ser frenados como frenan el caballo. ¿Sabe cómo frenan el caballo? Y abajo de la lengua, hermano. El freno del caballo está abajo de la lengua, hermano. Por eso los pobres animales no pueden comer. ¿Sí? Y hay un miembro de nuestro cuerpo, hermano, que sí es pequeño, hermano, pero fuego del infierno, dice la Biblia. ¿Sabe cuál? La lengua. La lengua. ¿Sí? Cuando nosotros le damos rienda suelta a ese miembro de nuestro cuerpo, de nuestra carne, que es la lengua, hermano, la Biblia dice que quema una ciudad. Entonces necesitamos ir al Señor. Señor, frena mi mano, mi lengua, mi vista, mis ojos, todo, Señor. Y déjame decirte, hermano, lo digo con sinceridad, el Señor lo hace. Amén. Eso dependerá de usted, no de la iglesia, no del pastor. Aún, hermano, no es de Dios. No depende de Dios, hermano. Depende de usted mismo, de someter la carne a Cristo. Amén. Amén. Ahora sí, hermano, vamos a nuestra segunda parte de nuestro servicio, porque hoy vamos a tener la cena. Por favor, los hermanos que están elegidos para ayudarme acá al frente, pasen, hermano, y nos vamos a nuestra segunda parte. Y vamos a meditar un momento, vamos a analizar, hermano,